Estamos en este momento para entrar a estudiar el capítulo número 3 del libro de Daniel. El capítulo 3, en este capítulo 3 vamos a ver el testimonio de los amigos de Daniel. En este capítulo 3 no aparece Daniel. No sabemos en dónde se encontraba. De cierto que sabemos es que él relata este capítulo 3 y que de hecho pasó. Y en este capítulo 3 vamos a ver la prueba que sufrieron Sadrach, Mesach y Abednego, la acusación de parte de sus enemigos por lo de la estatua que vamos a ver, la firmeza, la fe de ellos, la convicción de ellos en mantenerse firme ante la presión a pesar de que era un edicto del mismo rey. Vemos la liberación de Dios, de estos tres hombres de Dios en el horno de fuego, y también vamos a ver la promoción, la recompensa que estos siervos de Dios recibieron por su firmeza, y vamos a ver los principios y verdades y el estudio sobre esto del capítulo 3. Así que vamos a empezar en el versículo 1. El versículo 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Se ha especulado con respecto a esta estatua. Algunos creen que era solamente algo pegado a una montaña, o algunos otros creen que las dimensiones no están bien. Y los críticos liberales siempre atacando y negando la autenticidad del libro de Daniel por la estatura de esta estatua. 60 codos es aproximadamente entre 27 a 30 metros de altura. Y bueno, el ancho, dice 6 codos, puede ser de 3 metros o 2 metros 70 centímetros, ¿no? Un codo es la medida de la punta del dedo hasta el codo, valga la redundancia, en que en algunos casos es 45 centímetros o 50 centímetros. Ahora bien, el famoso historiador o el padre de la historia occidental, como es reconocido, Heródoto, da testimonio de que habían dos grandes estatuas en el templo de Marduk en Babilonia. La una estatua era del dios pagano Bel sentado en su trono, y escúcheme bien, dice Heródoto que esa estatua con la mesa que tenía pesaba 22 toneladas de oro. Imagínense, wow, hartísimo oro. Y la segunda estatua era de un hombre que tenía, según Heródoto, 5 metros de alto, pero según otros historiadores tenía 6 metros de alto esta estatua. Además de eso, conocemos la estatua del Coloso de Rodas, que tenía más de 32 metros de alto. Entonces, no es extraño, y bueno, primeramente no es extraño que los reyes paganos construyeran estatuas de sus dioses. Lo vemos a la luz desde los inicios de la humanidad. La desviación hacia la falsa adoración la vemos desde Babilonia, en capítulo 10 de Génesis, y eso continuó a través de todos los tiempos en gran proporción actualmente. Y no es extraño de que Nabucodonosor hiciera lo mismo. Ahora, no se nos dice que esta estatua fuera de un dios. Aparentemente era de un hombre. Tal vez, y muy posiblemente, esta estatua tenía relación con el capítulo 2, con el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación que le dio Daniel. Recordemos que en capítulo 2 él exaltó al Dios de Daniel y dijo que no había otro como él, pero eso solamente solo fue emoción y no realmente una verdadera conversión. Ahora bien, la estatua, para ser un solo hombre de 60 pies de alto y 6 codos de ancho, no es proporcional, porque para que una estatua de un solo hombre fuera de 60 pies, tiene que tener mínimo el 25% de su ancho para que fuera uniforme a la figura de un hombre. Y en este caso, esta figura solamente tiene el 10% de anchura.
Ahora, lo que los eruditos dicen es que muy probablemente tenía un pedestal. El pedestal era más alto del que lo vemos ahí. En otra ilustración que les voy a presentar luego, se ve mejor. Entonces, ahí sí tiene concordancia que haya sido un pedestal como en forma de un obelisco, algunos dicen, y sobre ese pedestal la figura de un hombre, posiblemente de 11 metros o por ahí. Así que pues, pero lo más interesante también hay que ver que no nos dice Daniel en qué tiempo ocurrió esto. Pero lo vemos que es inmediatamente después del sueño de la estatua, de los cuatro metales con los pies de hierro y barro cocido, como lo vemos en capítulo 2. Ahora, muy probablemente Nabucodonosor hizo fabricar esta estatua. Tal vez algunos piensan que era la figura de él. De hecho, algunos reyes paganos hacían eso y generalmente los colocaban sus estatuas dentro de los templos paganos con una forma de que sus dioses bendigan al rey. Pero lo que llama la atención, como ustedes ven aquí en el versículo 1, dice que fue levantada en el campo de Dura, al aire libre, ¿ok? En la provincia de Babilonia. Y bueno, es abierto, no es dentro de un templo que fue hecha esta estatua, lo que conlleva más a pensar, como lo dicen muchos de los eruditos, es que no era un dios realmente, simplemente era la estatua muy posiblemente del rey de Babilonia. Ahora bien, el campo de Dura, hay muchas ciudades actualmente en lo que es Irak, en donde estuvo Babilonia, que llevan el nombre Dur. Es como, por ejemplo, como en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, allá en Guatemala hay ciudades o pueblos con los nombres de los 12 apóstoles alrededor de un lago, ¿no? Está todos los San ahí, San Mateo, San Marcos, San Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra San es lo mismo que Dur en el idioma persa. Entonces, aunque se ha confirmado, arqueológicamente se ha encontrado al sureste de Babilonia una ciudad que se llamaba Dura y que se ha encontrado, parece ser, la base de una estatua, pero no está totalmente confirmada. Pero lo cierto es que, ¿qué lo llevó a Nabucodonosor construir esta estatua? Definitivamente su ego, definitivamente porque Daniel le dio la interpretación, posiblemente de que él era la cabeza de oro, y Daniel le dio la seguridad de que su reino no iba a ser destruido hasta mucho después, hasta su tercera generación. Entonces, tal vez quiso construir esta estatua para afianzar su poder, para afianzar su reino, para que todos lo honren. Y pues vemos claramente que aquí hay algo de ego, de vanidad, de orgullo en este pagano rey todavía. ¿Ok? Así que vamos a la hojita de nuestro primer punto. Entre capítulo 2 y capítulo 3 hay un intervalo de tiempo. Algunos eruditos creen que pasó aproximadamente 19 años. Vuelvo y repito, siempre con las fechas, esa aproximación. Esta estatua estuvo inspirada en el sueño de Nabucodonosor, tal vez hecha para consolidar su reino y solidificar su poder. No importan los detalles de la estatua ni el lugar, sino que el rey demostró que su devoción al verdadero Dios, al Dios de Daniel, no duró mucho, ni tampoco temía ni obedecía al Dios que le dio el sueño y su interpretación. Simplemente se llenó de emoción, dijo algo bonito, ¿no? Y pues hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día vemos gente que se llena de emoción, que alaba a Dios por un momento, pero después continúa en sus mismos caminos. ¿Ok? Versículos 2 y 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen escuche bien esto, los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
¿Ok? Ojo con todas esas cantidades de títulos. Y de acuerdo a estos nombres en los idiomas en que está escrito, recuerde que aquí está escrito en idioma arameo. Y los críticos liberales nuevamente acusan a que este libro no pudo haberse escrito en el siglo V a.C., sino en el siglo II a.C., por los nombres de estos líderes. Pero vamos a ver que todos estos títulos, ninguno de ellos es griego. ¿Ok? Entonces, si hubiera sido en el segundo siglo antes de Cristo que se hubiera escrito este libro, debió haber habido un nombre en griego, pero no lo hay. Y eso confirma nuevamente la veracidad del libro de Daniel en el siglo V antes de Cristo. Vamos a la hojita. Es interesante, vamos a ver la lista de estos oficiales y su significado, tanto, y que se repite esta lista de oficiales en el versículo 27. Vamos a ver los sátrapas. Los sátrapas, la palabra sátrapas es una palabra persa y significaban o eran los protectores de los dominios del rey. ¿Ok? De ahí vienen los magistrados, es una palabra aramea, que eran los líderes militares del rey Nabucodonosor. Ojo, aquí viene toda la cúpula, por así decirlo, de poder. Los capitanes, esa palabra tiene dudosa procedencia, pero no es griega, ¿ok? Eran superintendentes del tesoro. Los capitanes eran gobernadores civiles. ¿Dónde me confundí? Eran gobernadores civiles, ¿ok? Después tenemos a los capitanes, eran gobernadores civiles. Los oidores eran consejeros del rey. La palabra oidores es de origen persa, ¿ok? Después tenemos los tesoreros, también esa palabra es de dudosa procedencia, pero los tesoreros eran los que se encargaban, los superintendentes del tesoro público. La palabra mismo lo dice en español. Los jueces, la palabra jueces también es de origen persa, eran guardadores de la ley. Y como representantes del gobierno, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ojo, ¿por qué Nabucodonosor llama a todos los líderes de su nación? Y que todos estén en la inauguración, en la dedicación de esta flamante estatua que él construyó. Ahora, no es que era de oro macizo, muy posiblemente era bañada en oro, ¿ok? Pero ¿con qué propósito? Pues ahí vemos el principio de que los líderes tienen que dar el ejemplo de sumisión total al rey. Pero interesantísimo, si usted ve aquí en todos estos, vamos a ver más adelante, como lo dije al principio, que no aparece Daniel, ¿ok? Entonces vemos que fueron llamados para que sean ejemplo de sumisión al rey. Versículos 3, fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, todos, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículos 4 al 7. Y el pregonero, el vocero, el anunciador, anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que escuchen los nombres de estos instrumentos musicales también, que aparecen en el versículo 5, el versículo 7, el versículo 10 y versículo 15 de este capítulo 3. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cuál era la orden? Que cuando tocaban todos esos instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse ante la estatua. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ok? Ahora, vuelvo y repito, tal vez la estatua representaba al mismo rey. Y el postrarse ante la estatua era un reconocimiento de la adoración al rey. Recuerde que el rey en ese tiempo era prácticamente Dios para ellos, o se proclamaba Dios, y era el dueño de las vidas de todas las personas de sus reinos, porque él los conquistó. Entonces, si el rey decía, mátame a fulano, se daba la orden y se lo mataba. ¿Ok? Porque esa era la costumbre en esos tiempos. Ahora, esto que vemos aquí es un código de religión forzada. El postrarse ante una estatua, ¿ok? Fabricada por el hombre, vemos, como lo dije hace un momento, esa idolatría desde los tiempos, desde el Génesis capítulo 10 en Babilonia. Ahí comenzó todo el paganismo y lo vemos hasta el día de hoy en adoración en otras religiones. Imágenes que se ponen aún de los presidentes o líderes políticos. Y vamos a ver también que esa adoración va a ser hasta el final, en la gran tribulación, cuando el falso profeta va a levantar, el anticristo va a levantar una imagen que el falso profeta va a presionar, va a ordenar que se le adore la imagen del anticristo. Así que vamos a la hojita de los puntos de los versículos 4 al 7. Tal vez la estatua representaba al mismo rey, y postrarse ante la estatua era un reconocimiento público de adoración al mismo Nabucodonosor. Y la pena de no hacerlo era simplemente la muerte. En cierto sentido, aquí vemos que Nabucodonosor fue un precursor o un ejemplo, un antitipo, un tipo del anticristo en los últimos días. En Apocalipsis 13, 14 y 15 vemos que eso va a ser el anticristo a través de su falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15 dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, ¿sí? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces vemos desde los inicios de la raza humana el pecado de la idolatría, el pecado, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador y dándoles imagen y todo eso. Así que el clímax de ello y el final de ellos va a ser con el anticristo. El versículo del 8, ahora, interesante, algo que es muy importante de acotar con los instrumentos musicales. En esos instrumentos musicales que usted acaba de leer o de escuchar, hay 3 que tienen nombres griegos, que son instrumentos griegos, por así decirlo. El uno es el arpa, el otro el salterio y el otro la zampoña, que es una especie como de doble arpas, algo así. Ahora, el hecho de que en este tiempo hayan instrumentos griegos no significa de ninguna manera, como los críticos liberales afirman, de que el libro de Daniel se escribió en el segundo siglo. Porque la influencia griega con respecto a la música, de hecho, recuerden que Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Salomón importaba muchas cosas, pavos reales, acuérdense. Iba con sus barcos a lejanas tierras a traer cosas. Lo mismo Nabucodonosor traía instrumentos de todas partes. Y eran famosos los instrumentos, en este caso de los griegos, estos de aquí, el arpa, el salterio y la zampoña. Así que pues eso no implica de que el libro se haya escrito en el segundo siglo antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, y vamos a leer el versículo 8 al 12 que dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey,
has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, lo que dije hace un momento. Aquí vemos algo también desde los inicios de la humanidad, que siempre los hijos del diablo van a calumniar, van a perseguir, van a destruir a los hijos de Dios. Siempre. Y aquí no es la excepción. Lo vemos desde Génesis 4. Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué le hizo a Abel? Nada, simplemente se llenó de envidia porque Abel tuvo un corazón que agradó a Dios y el corazón de Caín no. Y en vez de arrepentirse, mató a su hermano. Entonces, aquí vemos lo mismo. Entonces, fueron acusados Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos también eran parte del liderazgo, como lo vemos aquí, de la provincia de Babilonia. Ahora bien, y la orden del rey era inmediata y era castigado, dice, echándolo a un horno de fuego. Ojo, no es que el horno de fuego haya sido construido especialmente para lanzar a estos tres siervos de Dios dentro de ese horno, de ninguna manera. Hay evidencias arqueológicas de estos hornos que se usaban, y muy posiblemente Nabucodonosor usó el horno de fuego para construir su estatua, para poder fundir el oro, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eran grandes, según algunos creen, tenían forma de un domo, tenían una abertura en la parte superior, y de ahí pues, y tenían unas puertas laterales también. ¿Ok? Así que vamos a ver la explicación más detallada en estos versículos del 8 al 12. La triste realidad de los inicios de la humanidad, que la vemos desde los inicios de la humanidad, perdón. Los hijos del diablo siempre van a perseguir a los hijos de Dios. La Biblia dice claramente, exhorta al sabio y te agradecerá, pero si exhortas al necio, al rebelde, al impío, te aborrecerá. La orden dada por el rey requería un cumplimiento inmediato, y la desobediencia era castigada con lanzarlos al horno de fuego. Muy bien. Ahora, versículos 13 al 15. Ojo con esto. Habló Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos, más rápido que inmediato, ¿sí ve? Fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ojo, no adoraban a sus dioses, ni tampoco a la estatua se inclinaban. Ahora, recuerde algo. En los tiempos antiguos, y lo vemos en los libros históricos de Reyes y Crónicas, era una costumbre inclinarse ante el rey en señal de respeto. Aún el profeta Natán lo hizo, Betsabé, la madre de Salomón, lo hizo, era una señal de respeto al rey. Pero aquí vemos que estos tres siervos de Dios no se inclinaban, porque no era un respeto, no era hacia el rey, sino hacia la estatua que tenían que inclinarse. Ahora, son traídos inmediatamente y les pregunta, ¿no? Que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Wow! ¿Cómo se sentiría usted
ante esta situación? ¿Cómo respondería usted ante esta situación? Estos son esclavos, aunque tenían un puesto de liderazgo, pero tenían que obedecer al rey que los había puesto y los había conquistado. ¿Qué pudieron haber hecho ellos? Bueno, vamos a presentar aquí, ahí está la acusación, ellos tranquilos, vamos a ver luego la respuesta de ellos al 16 al 18, pero vamos a ver, me faltó otro punto. No sabemos si más judíos no se postraron ante la estatua, pero los amigos de Daniel que ocupaban cargos gubernamentales eran envidiados. No solamente, yo no creo que los acusadores lo hicieron por amor al rey. Más bien fue la envidia porque, wow, estos judíos, y recuerde capítulo 1 y capítulo 2, no fueron encontrados más sabios, 10 veces más sabios que estos 3 varones, y Daniel juntamente, ¿ok? Que todos los demás sabios, ¿ok? Entonces, y siempre hay la envidia, ¿ok? Ahora, eran envidiados porque obedecían a Dios y por ello se ganaron enemigos, que con ganas de destruirlos fueron a acusarlos. Pregunto, ¿sucede hoy en día? Sucede dentro de la iglesia, sucede, aún entre pastores, tristemente. Es triste decirlo, pero es la triste realidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué posibles excusas pudieron haber puesto estos 3 hombres de Dios. Vamos a presentar, pueden haber más excusas, pero aquí solo tenemos 8 excusas porque que ellos pudieran haber puesto para inclinarse a la estatua. ¿Ok? Excusa número 1, bueno, nos inclinamos pero no estábamos adorándole de corazón. Allá en Segunda de Reyes 5, versículo 18, la Biblia me muestra la historia de Naamán. Naamán dice que aceptó, se entregó al Dios de Israel y le dice a Eliseo, perdóneme usted, porque si yo regreso donde el rey de Siria, y cuando el rey de Siria vaya a adorar a su templo, y yo me voy a inclinar a ese Dios, pero no lo voy a hacer de corazón. Mira lo que dice Segunda de Reyes 5:18. Entonces, voy a leer desde el 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí ve? Ahí está la promesa de Naamán, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ojo lo que dijo Naamán. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó, siguió su camino. Entonces, bueno, nos inclinamos, pero no lo hacemos de corazón. Pudieron haberlo hecho, ¿no es verdad? Pero no lo hacían de corazón. Número 2, otra excusa, no nos volveremos idólatras. Lo hicimos una sola vez y le pedimos perdón a Dios y ya está. Señor, perdona, tú sabes, teníamos que obedecer y ya está. Una segunda excusa. Y si nos ponemos del lado de ellos, podemos decir que hasta muy valederas. ¿Ok? Otra posible excusa puede haber sido, el rey tiene poder absoluto sobre nosotros y había que obedecerle. Dios entiende. Hay que obedecer al rey. Número 4. El rey nos dio el puesto que tenemos, pues tenemos que ser agradecidos, ¿no es verdad? ¿Estamos? Número 5. No estamos en casa, estamos tan lejos de nuestra nación, ¿sí? Por lo tanto, Dios nos perdonará por seguir las costumbres de este país. Otra excusa pudo haber sido, nuestros antepasados colocaron ídolos y dentro del templo de Jehová. Eso sí fue mucho peor. Y a veces actuamos de la misma manera. Calificamos un pecado peor que el otro. El nuestro es una mentirita piadosa o una mentirita blanca. Tratamos de justificar nuestros hechos con otros pecados peores. No estamos haciéndole daño a nadie. A nadie estamos ofendiendo con que nos
postremos ante esa estatua y solo por un momento y ya está. ¿Ok? Número 8, si nos matan, los paganos van a ocupar nuestros cargos de liderazgo. Entonces, ¿quién ayudará a nuestra gente en el destierro? Nosotros somos muy útiles para nuestro pueblo, así que tenemos que estar en el cargo. Wow, uno puede decir, todas estas excusas son valederas. Pero no lo hicieron, como ya sabemos la historia. Ahora, ¿qué excusa usa usted para inclinarse a cualquier ídolo y no pronunciarse ante Dios? ¿Por qué dedicamos bastante tiempo a otras cosas y no dedicamos tiempo a la lectura de la Biblia, a la meditación de la palabra de Dios? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? ¿Le damos más tiempo a otros dioses? Pues estamos haciendo lo mismo que hicieron estos paganos inclinándose ante esta estatua. ¿Ok? Versículo 16-18. Vamos a ver la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, ojo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano también, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos ni a tus dioses, ni tampoco nos adoraremos la estatua que tú has levantado. ¡Wow! Estos tres siervos de Dios negaron la acusación en ninguna manera. Y realmente yo me siento pequeño al lado de estos tres siervos de Dios. Miren lo que dice en el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿A quién servían? ¿Al rey de Babilonia o a Dios? A Dios. Porque sea en el lugar que sea, tenemos que glorificar a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Dice, y Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo y puede librarnos de tu mano. ¿Ok? Aunque se hallaban lejos de su tierra, estos hombres eran fieles a Dios. ¿Estamos? No negaron el hecho de que no se habían postrado ante sus dioses, ¿no? Ni tampoco a la estatua. Y tampoco fueron arrogantes con decir, Dios nos librará. Dice, si nos libra bien, y si no nos libra, sépalo usted, dice, igual no vamos a adorarlo. Wow, ¿sabe lo que se llama eso? Convicción. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Que muchas veces las personas piensan que porque somos buenos siervos de Dios no nos va a pasar nada. O porque yo ayuno, o porque soy buen cristiano, Dios va a cumplirme todo lo que yo quiera. No. Siempre el buen siervo de Dios se somete a la plena y soberana voluntad de Dios, sea cual sea. Y si morimos, dice ellos, no importa, nos librará igual de tu mano, porque si morimos vamos a su presencia. Como le comentaba ahora en la tarde a una hermana americana, pensándolo bien, me gusta la palabra o la frase en inglés cuando la persona muere, pass away. Es verdad. ¿Qué significa paz? Pasar, ¿no? Si lo tomamos literalmente. Exactamente. El pastor Gower pasó a la siguiente etapa, porque la muerte no es el final. La vida continúa y le falta la última etapa, que es la glorificación de su cuerpo a través de la resurrección de nuestros cuerpos totalmente glorificados. ¿Sí ven? Porque el cristiano no muere, vive. Empezó la vida eterna en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Pero mi hermano, ¿cómo respondería usted? Sinceramente, hay mucho que aprender de estos tres siervos de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, que servían a Dios. Mire, eso es lo que hace todo cristiano. Servir, servir y servir. No esperar ser servido. Lamentablemente, el falso cristiano quiere ser servido.
El verdadero cristiano sirve en donde quiera que se haya, aún en cargo de liderazgo, tremendos puestos, magistrados, gobernadores. Ellos fueron presionados para negar a Dios. Confiesan que Dios puede librarlos del fuego, pero no afirmaban que Dios lo hará. No cayeron en arrogancia espiritual, sino en ejemplo de verdadera fe y firmeza en sus convicciones. No siempre es la voluntad de Dios librar a los suyos. En Job 13:15 dice así. Job 13:15 dice así. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Convicción. Pase lo que pase. ¿Por qué se turban la gente? Dice la Escritura. ¿Por qué se desespera la gente? Ahorita el mundo está convulsionado. Y Habacuc dice, aunque no haya vides, aunque no haya frutos, aunque no haya vacas, ¿no? Con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la confianza que debe tener siempre el cristiano. No debe tener a nada, absolutamente a nada. Recuerde que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, que el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? Así que aguas. Versículo 19-22. Continuamos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ok? Los amarraron a ellos tres y los tiraron desde arriba, por lo que se ve la ilustración, se ve lo que dice la Escritura, y los tiraron al horno de fuego. Bueno, aunque ahí la ilustración no se lo ve con los turbantes, pero dice que fueron lanzados con turbantes y todo. Ahora, ¿qué podemos aprender de este rey? Orgulloso todavía. Se llenó de ira, solo porque 3 jóvenes no se postraron ante su estatua. ¡Qué arrogancia! ¿Sí? Y en su arrogancia da una orden exagerada. ¿Por qué? Porque ningún horno podía calentarse 7 veces con la tecnología de ese tiempo. Según los eruditos, a lo máximo que podía llegar un horno de fuego en ese tiempo era de 1100 grados centígrados. De 900 a 1100 grados centígrados. Imagínense. Pero era suficiente o no para hacerlos chicharrón, por así decirlo, ¿no es verdad? Pero sin embargo, era es una cosa escandalosa que él dijo, ¿no? Exagerada, de que 7 veces más. Pero lo cierto era que el horno estaba a full. Pero Dios hizo algo ahí. La llama que debía matar a los que fueron lanzados en el horno de fuego, mató a los justicieros. ¿Ok? Vamos a la hojita. Herido en su orgullo, Nabucodonosor se llenó de ira y sugiere que sus acciones eran irracionales. Así es, él despiadado. No midió las consecuencias. Sus hombres vigorosos murieron. ¿Sí? Ordenando calentar 7 veces más el horno, matando a los que lanzaron a los jóvenes al fuego. Hermanos, sucede también hoy en día, sucede lamentablemente. Hay personas que por su orgullo, por su arrogancia,
pierden buenos elementos en su círculo de liderazgo. Pierden buenos hombres. ¿Ok? Aquí lo vemos en una actitud desenfrenada, loca, irracional, como dice el doctor Carballoso. ¿Ok? Versículo 23 al 25 dice así. ¿Qué fue lo que sucedió? Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, pero ojo, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos a tres. Y Nabucodonosor dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Ya no estaban atados, estaban sueltos, que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! ¿Cuál es la sorpresa? Como usted ve la ilustración ahí, Nabucodonosor se sorprende que vea 4, no 3, y ya no estaban atados, sino sueltos sus ligaduras. Y la expresión que da Nabucodonosor dice: y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. La frase hijo de los dioses en el arameo, algunos eruditos dicen que el cuarto era el hijo de Dios. Pero un rey pagano no tenía ninguna noción de quién era el hijo de Dios. Entonces, algunos afirman que sí lo dijo, que vio al Hijo de Dios, y otros simplemente dicen que lo que quiso decir fue que vio un ser sobrenatural. Y yo me inclino más por la segunda, ¿no? Porque era un pagano y los paganos entendían de que ningún hombre podía hacer esto. Simplemente era alguien de los dioses. ¿Ok? Porque aún a Zeus le llamaban el Altísimo. Así que pues, ahora, pero ¿quién era esta figura que estaba con ellos en el horno de fuego? Es lo interesante. ¿Ok? ¿Quién cree que era? Algunos creen que era un ángel del Señor, pero otros se inclinan a que era el Cristo preencarnado, nuestro Señor Jesucristo, que ya se había aparecido en Génesis 18 a Abraham, cuando fue con los 2 ángeles para que los envió a destruir Sodoma y Gomorra. También se le apareció a Josué ahí frente a Jericó, como lo vamos a ver en la hojita. ¿Okay? 23-25. Dios interviene para liberar del fuego a sus siervos, cumpliéndose la profecía de Isaías 43:2. Miren lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Wow! ¿Estos siervos de Dios conocían esas promesas de Dios? Muy posiblemente. Cuando uno conoce las promesas de Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce el carácter de Dios, conoce lo que Dios le ha prometido y conoce quién es Dios, que es el único Dios del universo, no hay, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que el rey quedó perplejo, confirmado por su consejero de que en vez de 3 que lanzaron al horno, había 4. Este cuarto, semejante a hijo de los dioses, es muy posible que fuese una aparición del Cristo preencarnado, como lo vemos en Génesis 18 y como le decía en Josué 5, 13 a 6, capítulo 6, versículo 5. Entonces, ¿cuál es lo que hay que meditar ahí? Simplemente Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. ¿Por qué muchos cristianos temen?
porque lamentablemente no escudriñan la palabra de Dios, desconocen las promesas de Dios, desconocen que vendrán tiempos difíciles. El Señor lo dijo, siempre admiro la honestidad de nuestro Señor Jesucristo. Jamás Él nos prometió que la vida cristiana era color de rosa. Al contrario, Él dijo bien claramente el alto precio que íbamos a pagar. Y más en estos tiempos, en donde ya la persecución contra los cristianos va en aumento. No digo que ya empezó porque hay persecución. Pero de acuerdo a las estadísticas del ministerio Open Door o Puertas Abiertas, el porcentaje de muertos de nuestros hermanos cristianos en el mundo va creciendo en los últimos años. Versículo 26 al 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ¡wow! Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Miren, ¿sí? Ahí salen estos victoriosos, ¿no? Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Escuche bien, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego estos tres siervos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en su Dios y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora, nuevamente, ¿qué vemos aquí? Emoción del rey. Lanza una frase que cualquiera decía: wow, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero solo fue de la boca para afuera. Definitivamente vemos que hay asombro en este hombre pagano. Y reconoce el Dios de ellos, como él lo dice. Pero no vemos en él ninguna pizca de arrepentimiento, y mucho menos de que él era un hombre convertido hasta ahora. ¿Ok? Y lo que sí puedo ver de que aún en su paganismo y aún en su orgullo aquí se quebrantó, porque admiró a estos hombres por el hecho de que no obedecieron a él ni a su edicto, sino que fueron valientes y obedecieron a su Dios, y su Dios los libró. ¡Wow! ¡Qué enseñanza para nosotros! Vamos a la hojita. La doblez del rey se ve que tras el asombro, llamar a los jóvenes siervos del Dios Altísimo. Pero esto no demuestra que Nabucodonosor se haya arrepentido y convertido. Al contrario, en esos tiempos el dios griego Zeus también era llamado el Altísimo. Y tras el milagro, la pregunta es: ¿fue alguno de ellos movido a rendir su vida al Dios Todopoderoso? Los demás sátrapas, capitanes, magistrados, tesoreros, consejeros, etcétera, 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 ¿nos relata también que se convirtieron? No, porque el rey no lo hizo, y menos ellos. Simplemente, ¿qué hicieron? Glorificaron al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hicieron? Añadieron un dios más a su colección de dioses, a su larga lista de dioses, y no dejaron de adorarlos a sus dioses, como ocurrió en 2 de Reyes 17, 29 al 34. Cuando Asiria conquista el reino del norte, las 10 provincias que fueron llevadas cautivas por los reyes asirios, Sennacherib, Tiglat-Pileser, dice que después trajeron pueblos de Asiria para que pueblen todas estas zonas conquistadas. Pero todos estos pueblos que vinieron de Asiria a poblar el reino del norte de Israel, ¿qué trajeron consigo?
sus dioses, ¿ok? Y miren lo que pasó. Pero ¿qué es lo que pasaban? Dice que las fieras devoraban a ellos y temieron, dice, porque ¿será que no conocemos las costumbres o los dioses de estos pueblos? Miren lo que voy a leer desde el 24. Segunda de Reyes 17:24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Ok? Entonces el rey de Asiria manda a sacerdotes del reino del norte. Pero pregunto, ¿los sacerdotes del reino del norte eran verdaderos sacerdotes? No, porque fueron impuestos por Jeroboam. Eran falsos sacerdotes que eran paganos también. ¿Ok? Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y aquí viene lo interesante, versículo 29 en adelante. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nighaz y a Tartat, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová, ojo, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. ¿Sucede hoy en día? Pregunto yo. ¿Será que adoramos al Señor y adoramos a otros dioses? ¿Cuáles son los dioses modernos que los cristianos adoramos? Las redes sociales, el TikTok, Instagram, Snapchat, qué sé yo, la música del mundo, qué sé yo. 29, versículo 29. Y el rey dice así: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, ojo, y su casa convertida en muladar, o sea, destrozada totalmente, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Wow! Ojo, ¿vemos arrepentimiento? ¿Vemos verdadera adoración de Nabucodonosor? No, simplemente vemos aquí los muchachos, ojo, ni olían a fuego. ¡Wow! Tremendo nuestro Dios. El edicto del rey solo prohibía blasfemar contra el Dios de Israel, más nada. Pero no se dice que se lo proclamara como el único Dios del universo. Santiago 2:19 dice claramente: tú crees que Dios existe, haces bien. Los demonios también creen en Dios. Así que yo creo en Dios, pastor. Sí, está bien. Satanás también cree en Dios. Los demonios creen en Dios, dice Santiago, no le digo yo. Así que o somos luz o somos tinieblas. El Señor dice: o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Ok? Y por último, versículo 30. ¿Qué más vemos aquí? Otra recompensa.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué vemos aquí? El principio que lo vemos en toda la Biblia. La obediencia trae bendiciones. La primera bendición de estos 3 siervos fueron liberados del horno de fuego. Y la segunda bendición dice que fueron engrandecidos en la provincia de Babilonia. ¡Wow! ¿Ok? Vamos al final. Dios recompensa a sus hijos obedientes, aunque se encuentren en situaciones extremas, aunque estén pasando lo que estén pasando, no hay excusa para obedecer a nuestro Dios. Primero, Dios los recompensa porque fueron liberados del fuego y además son engrandecidos entre los paganos. ¡Wow! ¡Qué privilegio, ¿no es verdad? Ahora, cabe hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Hay una aplicación. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos de Norteamérica, donde todavía no se ve persecución, por así decirlo. Pero hay países en donde hay persecución. Pero a pesar de no haber persecución aquí, por la pandemia que estamos pasando, el testimonio de muchos pastores es que sus iglesias han bajado la asistencia, han mermado grandemente. Si en una pequeña situación no somos fieles al Señor, imaginémonos cuando seamos realmente perseguidos. ¿O será que ahí sí vamos a obedecer al Señor? No lo sé. Pero lo cierto es que este capítulo 3 de Daniel nos enseña, estos 3 hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, Asael, Misaías y Azarías, nos enseñan que ante cualquier circunstancia, nuestra fe y nuestras convicciones deben prevalecer. Ese es su caso, que así sea, y que Dios le dé la fuerza, la llenura de su Santo Espíritu, para que siga adelante ante cualquier situación adversa. Y Dios dará la recompensa. Dios los bendiga abundantemente.